el doctor Vizcarra de el conocimiento de la aurícula derecha, que ya tuvimos una charla, pero ahora vamos a hablar un poquitito de algunas estructuras que están en la aurícula derecha. Empecemos por nuestro buen amigo, el nódulo sinusal. Vamos a hablar brevemente 6 o 7 horas de lo que podamos. Básicamente les dejo la inquietud de cuántos nódulos sinusales pueden existir simultáneamente. Esta es una de mis fotos favoritas, cómo el sistema cardionector se descubre al revés, arrancando por Jan Evangelista Purkinje, His Ayo, fíjense los años, cómo el sistema de conducción, si interpretamos la conducción en forma anterógrada, arranca en 1906 y se nos va hasta 1876, ¿no? Y después vienen estos dos personajes, estos 4 personajes, no los podemos llamar funestos porque uno no le llega ni a los talones, pero que difícilmente comprobaron lo que descubrieron. Vamos a ver adelante si lo que digo ahora es tan verdad o es más verdad de lo que estoy enunciando ahora. Clásicamente el nódulo sinusal, decimos que lo encontramos en la unión cabo-atrial. Esta es una imagen en donde estamos viendo la aorta, la cava superior, la orejuela de la aurícula derecha, y acá se describe que en la unión cabo-atrial está el nódulo sinusal. Por eso, si uno quiere canular la vena cava superior o seccionarla, por lo que fuera, tiene que estar discretamente protegido de esta área. Eso es por lo menos lo que nos enseñaron. Y encima, lo que nos enseñaron está premiado por el éxito. Vamos a ubicarnos un poco. Este es un corazón en gota, en donde acá tienen la orejuela de la aurícula derecha, acá tienen la vena cava superior, este es el borde del pericardio, este es el pulmón, esta es la aorta, y esta es la unión cabo-atrial, y el nódulo sinusal se desplaza sobre la crista terminalis hacia abajo. Pero ya se pueden dar cuenta por el color que tiene algo más, ¿no es cierto? En este corazón, si esta es la cava superior y esta es la cava inferior, la ubicación estaría acá, lo cual nos pone a salvo cuando hacemos una triotomía derecha de no herirlo. Y acá empezamos a disecar un poquito, vemos la vena cava superior, la vena cava inferior, el sulcus terminalis o posterior bundle, que describe McAlpine, y la anterior bundle, y de lado a lado los músculos pectíneos. Y siendo esta la crista terminalis, vista desde afuera, el nódulo sinusal tendría algo parecido a este trayecto. Y yo les sigo mostrando cosas que no les puedo mostrar macroscópicamente, porque esto sería colágeno que está ocultando el nódulo sinusal. Desde el punto de vista macroscópico, no les puedo demostrar dónde está el nódulo sinusal, por lo que va de la charla, por supuesto. Acá tienen la cava superior, la orejuela de la aurícula derecha, la vena cava inferior, el diafragma, las venas pulmonares. Entonces, nosotros tenemos acá lo que sería el sulcus terminalis y la región que correspondería al nódulo sinusal. También les puedo decir que anda por aquí, así con un por aquí, o me voy arriba a la izquierda a la esquemita y les digo que está ahí. Y nos conformamos. Nos conformamos hasta qué es lo que pasa, hasta que cambiamos la sistemática de disección y cambiamos por sobre todas las cosas no el material, que son corazones humanos, sino el método. Y nos damos cuenta de varias cosas que están descritas, no descubrimos el agua tibia, por supuesto, pero este es un corazón visto de perfil, acá arriba, abajo y a la izquierda tienen el esquema de la vena cava superior, la ubicación teórica del nódulo sinusal. Nos vamos arriba que vean el corazón completo con la cava superior, y nos vamos a la figura grande, y concentrémonos en que
La orejuela de la aurícula derecha es fácil de reconocer. La vena cava superior es fácil de reconocer. La aorta también. Y este es el sulcus terminalis. Esta es la cava inferior. Pero de acá para acá tenemos músculo. Entonces, desde el punto de vista histológico tenemos un montón de cosas, macroscópico también, pero nos habían enseñado en teoría, y se sigue diciendo, que la vena cava superior no tiene músculo. Claro que lo tiene, se sabe desde el siglo XIX, pero nunca nos imaginamos cuánto ni tanto, y si era importante. Acá tenemos la cava inferior, fíjense el cut-edge que tiene acá, ¿sí? O sea, de acá para acá no hay más músculo, nunca, en más de 180 corazones. Sin embargo, la extensión del músculo, esto está un poco retocado en Photoshop para que se note un poco el músculo. Los que tienen anteojitos 3D se los ponen y lo van a poder ver en 3D. Y esta es la orejuela de la aurícula derecha. El nódulo sinusal estaría por acá. Entonces, ¿nosotros estamos seguros de que está debidamente aislado? ¿La modulación del nódulo sinusal será la ablación de estas fibras? ¿Conocemos la verdadera extensión del nódulo sinusal? ¿Se podrá hacer algo más que esto? Ahí lo tienen. Es el inicio del nódulo sinusal. Claramente son fibras más pálidas, no me gusta llamarlas células, y le retiramos todo el colágeno. Esta es una disección de Ezequiel de Valle. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Microtomografía computada con contraste resuelve la morfología 3D del sistema de conducción en los corazones de mamíferos. Un artículo del 2003. Miren este artículo del 2010, o sea, 100 años después del descubrimiento del nódulo sinusal, que dice, we sought to confirm, o sea, es una locura, ¿no es cierto? O sea, estamos convencidos, tratamos, miramos, que confirmamos la hipótesis de que, o vamos en camino de la hipótesis que el nódulo sinusal está aislado funcionalmente, la gran mentira anatómica, funcionalmente, del miocardio auricular que lo rodea, excepto por algunas vías de salida que bla, 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 ¿no? O sea, la hipótesis de trabajo es que el nódulo sinusal está aislado. Jack 2010. Y tenemos trabajos que son fabulosos, reconstrucciones en 3D del nódulo sinusal, en donde tenemos el nódulo sinusal que conocemos con sus extensiones actuales, ¿sí? Pero como parece que disecar es vintage, si nosotros extrapolamos esta fotografía a esto, básicamente es lo mismo, parecido. Por supuesto que esto, para mi gusto, es un poco más real que la computadora, aunque desde el punto de vista cuántico seguramente los dos tenemos razón. Ustedes pueden observar el lugar en donde está el nódulo sinusal, que está cubierto por esta área colágena y grasa, que uno lo saca, ahora vamos a ver el rol de la grasa, y después tienen las extensiones, ¿no es cierto? Otro trabajo fabuloso, con mapeo óptico del nódulo sinusal en corazones humanos, fabuloso, que lo mapea y dice por dónde anda el chico este. Trabajos del 2003, del 2017. Este trabajo es fabuloso también de Dobrinsky, ¿no? Habla sobre, demuestra por computadora, o sea, matemáticamente, los haces internodales, o por lo menos ni siquiera se atreve a hablar de haces internodales, ¿no? Dice exit pathways. Este trabajo es del 2010, si no me equivoco, es un trabajo muy bueno. Y miren qué interesante. Reconstrucción anatómica tridimensional por computadora del nódulo sinusal y de un área paranodal nueva, que es esta, que necesitamos la computadora para darnos cuenta de que tiene
otro tipo de tinción, e inmunohistoquímicamente es diferente, cuando en realidad, cuando marca el nódulo sinusal, marca la arteria y el colágeno que lo rodea. No está marcando las células P. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense cómo el área paranodal apoyada sobre el nódulo sinusal y la grasa del epicardio, que es lo que yo les mostré en las anteriores fotos, cuando lo vemos desde el endocardio, nos encontramos con la crista terminalis. Esta es una foto de un corazón humano, en donde, para que nos orientemos, esto que tiene cuerdas tendinosas es la válvula tricúspide, así que si estas son las cuerdas tendinosas, esta es la valva, esto es el anillo, así que de acá para acá, ventrículo, de acá para acá, aurícula, gran orificio en aurícula derecha se llama vena cava inferior, pequeño orificio cava superior y agujerito abajo, seno coronario. Fácil. Entre el seno coronario y la cava superior, la válvula de Eustaquio con el tendón de Todaro. Entonces, fíjense cómo esta área paranodal, que es un haz discreto, es esto que uno diseca en casa, me refiero en casa en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Buenos Aires, con disección, con microscopio de disección de buena calidad, y después les diré el método con el cual uno lo hace. Fíjense que hay otro protagonista también, que está acá y acá y acá, que no está teñido, sino que lo han sacado, que es la grasa, que en realidad también nos está separando estas fibras y estos haces. Entonces, nuevamente, yo no dejo de admirar a estos tipos, que en el siglo XIX vieron algo tan bien, y no estamos seguros si vieron algo más que nosotros todavía, ¿no? Porque inclusive el nódulo sinusal cambia a medida que avanza la edad. No es lo mismo el nódulo sinusal de un chico de 8 años, que es un nódulo compacto de células P. Les recuerdo que P es por pálidas, no por PACE. ¿Sí? Es por pale, no por PACE. Son células un poco más pálidas, poligonales, bueno, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que vio esta gente con los aparatos es admirable. Y nosotros, siglo XXI, seguimos con serias dudas. Así que los invito a que las vayamos satisfaciendo. No voy a hablar en detalle de la arteria del nódulo sinusal, porque eso vamos a hablar en otras charlas que van a ser tremendamente específicas sobre irrigación auricular. Esta imagen del medio es la aorta, es una vista posterior derecha, ¿sí? Acá tienen la arteria coronaria derecha, acá tienen la orejuela de la aurícula derecha y la arteria del nódulo sinusal, que viene de la derecha. Acá es una vista superior, en donde tienen la aorta ascendente, la pulmonar, la vena cava superior, por lo tanto esto es anterior, esto es posterior, la mochila del corazón, que es la aurícula izquierda, y una arteria del nódulo sinusal que viene de la circunfleja. Baste saber que acá también hay una arteria del nódulo sinusal, pero mejor dicho, o irrigación del nódulo sinusal que viene de la arteria anastomótica auricularis magna o arteria de Kugel. Estas son las fuentes clásicas y alternativas. Les reitero que ya va a haber una charla muy específica sobre el tema. Kidd, Haas, Gross, Paltejos, bla, bla, todos estos estuvieron hablando del tema, e inclusive lo más interesante es la arteria de Kugel y las bronquiales. ¿Por qué? Porque las bronquiales del lado derecho, en el 10% de los casos, irriga el nódulo sinusal, da una rama que irriga el nódulo sinusal. Y en las lobectomías o neumonectomías derechas, el índice de arritmias supraventriculares es más frecuente con respecto a los procedimientos sobre el pulmón izquierdo. Por supuesto que el terapista les va a decir que es el potasio o el aire, pero que haya una explicación morfológica a un hecho morfológico como una cirugía, no. Siempre va a ser el potasio o el magnesio. Pero hay una justificación morfológica que hay que atender. Seguramente el potasio también va a tener su rol.
La pregunta si sirve para algo la arteria del nódulo sinusal, lo vamos a ver en detalle más adelante, pero básicamente es una arteria de un calibre mediano, demasiado importante como para que irrigue el nódulo sinusal y demasiado constante, prácticamente pasa por el centro del mismo. Es más, es tan difícil de identificar a veces el nódulo sinusal que es más fácil identificar la arteria, ahí uno ve las celulitas y le da el nombre de nódulo sinusal a lo que lo rodea. Algunos hablan de diferentes roles, ¿sí? Pero se los dejo a ustedes. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante. Los haces internodales, sabemos que está el haz internodal anterior, el haz internodal medio o de Torel, el haz internodal posterior o de Benkebach. Están después el haz de James, etcétera, 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 y el haz de Bachmann o de Lee White. ¿Qué podemos hablar? Hay una publicación de Thorel en donde él en realidad nunca describe la mayoría. Yo tengo el libro original de Thorel, la primera traducción al inglés de 1914. Él todo lo que hizo fue algo de un método revolucionario que era el fonocardiograma, observaba la yugular de los pacientes y trabajaba con sapos, ¿sí? Nunca mencionó el tema puntual. El libro termina publicándose en el 14. Benkebach describe unas células de Purkinje que están cerca del nódulo sinusal y cerca del nodo AB. La descripción de Lee White, un estudiante de medicina de tercer año, que era el ayudante de Bachmann, y Bachmann publica no me acuerdo, The Internodal Time Interval, creo que se llama, o algo, no me acuerdo ahora el artículo, yo tengo el artículo original para el que lo quiera, no disecó un solo corazón, es un trabajo de electrodos, ¿sí? Maravilloso, pero no morfológico. En base a muchas de estas cosas, en 1910, en Erlangen, en Alemania, se hace el primer consenso del sistema de conducción, capitaneado por Aschoff, en donde se delinearon las características que tenía que tener un haz internodal. Su existencia aún no ha sido demostrada. ¿Por qué? Porque nuevamente nos premia el éxito. Hay muchísimas cirugías, muchísimas, que seccionan el 100% de los haces internodales. Y el paciente tiene un excelente ritmo sinusal al alta. Por ejemplo, la corrección oximétrica de una transposición de los grandes vasos. Tampoco se ha demostrado en el humano tipo alguno de fibra de trabajo o tipo Purkinje-like que una ambos nódulos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Cuando se descubre el nódulo auriculoventricular, en 1896, 1899, y finalmente el nódulo sinusal, Keith no lograba ver al nódulo auriculoventricular. Entonces, Gaskell le manda el artículo, imagínense que en esa época no existía WhatsApp, llega el artículo con las microfotografías, con las fotos, los dibujos, mejor dicho, de Tawara, que son muy lindos, y ahí Kate dice, la verdad que solamente un tonto no pudo haber visto esto, ¿no? Bueno, una vez que tenían la visión educada para eso, ¿qué es lo que les pasó a esta gente? Empezó un montón de gente a descubrir un montón de cosas, entre ellos Kent con sus haces. Entonces, Kent, por ejemplo, descubre muchísimas vías que unían el surco auriculoventricular derecho con el ventrículo derecho en forma completamente aislada del sistema de conducción. Kent no niega la existencia de los haces internodales, perdón, Kent no niega la existencia del eje nodo AB His-Tawara, pero dice que hay
múltiples vías de conexión, lo cual desde un punto de vista evolutivo y darwiniano es muy sabio, ¿sí? Pero bueno, por diferentes cosas, cuando se hace la reunión en Erlangen, no logra demostrarlo y queda un poco en el ostracismo. Entonces, en 1910 se dice que para que un haz internodal sea internodal, o algo que sea sistema de conducción, sea sistema de conducción, tiene que haber demostración completa de conexión fibra con fibra. ¿Se entiende? Y que las células tienen que ser iguales. O sea, que del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular tiene que salir un haz de fibras que sean coherentes, de la misma estirpe, y lleguen al nodo AB. Eso no fue demostrado todavía. Entonces, lo pasamos al siglo XX, es coherente, mismo tipo de fibra, mismo tipo de célula, es coherente. No tanto, porque hay diferentes formas de llegar, ¿no? Es como que yo diga que no puedo viajar, o sea, por ejemplo, Benkeback fue un poco denostado porque él vio células de Purkinje cerca del sinusal, células de Purkinje cerca del nodo AB, entonces dijo, bueno, acá hay una internodal porque ahí están las células. Entonces le dijeron que no. Es como que si yo en Buenos Aires tengo asfalto y en París tengo asfalto, seguro que hay una cinta asfáltica que una Buenos Aires con París. No es tan así. Entonces, digamos que las guías de la época dijeron que los haces internodales no existían y que solamente podían existir, insisto, si había continuidad fibra con fibra y de la misma estirpe histológica. Perdón por la mala palabra de decir la palabra guías. Entonces, claro, nosotros nos ponemos a disecar. Este es un corazón de un feto humano, esta es la válvula tricúspide, este es el ostium secundum normal que tienen estos chicos, ¿sí? Esta es la vena cava superior, y no encontramos nada. Este es un esquema sacado del Kerkling, libro de cabecera de todo cirujano cardiovascular, que muestra la corrección oximétrica de la transposición arterial de los grandes vasos, ¿sí? O Zenin, en donde se hacen un montón de cortes, no viene al caso el detalle, se tallan flaps, se corta parte del seno coronario, las venas. El tema es que los chicos salen sinusal. Entonces, cuando a los cirujanos o a los cardiólogos nos premia el esfuerzo, dejamos de estudiar. Como decíamos recién con el doctor Vizcarra, el aporte que le hizo Latavia a la anatomía, para que la gente la conozca, fue muy grande, porque claro, el estrepitoso y monumental fracaso inicial de Latavia con el bloqueo auriculoventricular completo, que ha dejado a tantos pacientes con marcapaso o peor, hizo que se repasara la anatomía. Entonces, de alguna forma, ya sea estadística o en la realidad, gracias al conocimiento anatómico, Latavia bajó su impresionante y cinematográfico índice de bloqueo auriculoventricular post-procedimiento. Entonces, la opinión del laboratorio de cardioanatomía, fíjense que esta diapositiva es de hace unos años. La existencia aún no ha sido demostrada. Existen numerosas cirugías que seccionan por completo los haces internodales y encima el paciente tiene un fantástico ritmo sinusal al alta. Y tampoco se ha demostrado en el humano tipo alguno de fibra trial de trabajo o Purkinje que una ambos nódulos, sinusal y AB. Y además que ese conjunto de fibras, que nadie demostró, lo realice más rápido que el miocardio atrial ordinario. Hablando hoy de anatomía. En pocas palabras, el Caravaggio a mí me emociona, ¿no? Este es Santo Tomás Apóstol metiendo el dedo en la llaga de Cristo. Creo que sabemos de lo que se trata, ¿no? En pocas palabras, creer en lo que no se ve o se pueda cuantificar es un poco difícil en los ámbitos científicos, ¿no? Creo que todos lo conocen, pero vale la pena el cuento. Se aparece la imagen glorificada de Jesús resucitado, entonces todos los apóstoles contentos van y dicen, che,
Jesús resucitó, y resulta que don Santo Tomás no estaba, y dijo, no les creo nada, no me vengan con pavadas, si yo no meto el dedo por el agujero que tiene en la mano y el que le hicieron en el emisoras derecho, creo que no dijo emisoras derecho, pero más o menos, no lo voy a creer. Y bueno, ahí está la imagen de Caravaggio graficándolo. La fuerza expresiva de Caravaggio es absolutamente única, pocas personas lo superan. Entonces, ¿quién nos va a sacar del oscurantismo de creer o no que están los internodales? Tuvimos que esperar a Milstein. Esta fotografía a mí me emociona mucho porque está contento el tipo con sus tubitos, con todo, argentino, el elaborador de los anticuerpos monoclonales, algo que cambió al mundo en forma positiva. El mundo hoy como lo conocemos no sería el mismo si no fuera por nuestro Santo Tomás Apóstol de la ciencia. Hay tantos, ¿no? Pero uno de ellos fue Milstein. Y claro, al diseñar los anticuerpos monoclonales, ¿qué hizo este señor? Este es otro Santo Tomás. Se empezó a hacer anticuerpo monoclonal ante todo. Este es un trabajo de Bessels de 1991 en embriones humanos, en donde hasta la semana número 12 se expresa el sistema de conducción. Entonces tienen nódulo sinusal, los esbozos del nodo AB y unos hermosísimos haces internodales. Y acá sonamos, porque hasta la semana 12 se expresan, y después no se expresan más. Hay trabajos también de Kuro O, que identificó el epitope perfecto, ¿no? Que es una glicoproteína que no viene al caso, es un poco largo y no es anatómico, pero el tema es que esa fotografía asusta, existen los tipos, pero nosotros no los podemos ver. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Vamos arriba a la izquierda, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, tabique interauricular, tabique interventricular. Hicimos el corte que ustedes están viendo arriba a la izquierda, lo transformamos en un corte histológico, en donde vemos aurícula, ventrículo y envuelto en colágeno, que es lo rosa viejo, color rosa viejo, el haz de His con la rama izquierda. A partir de 1986, realmente, hasta la tía Polola se da cuenta de que, disculpe, hasta la tía Polola se da cuenta que hay algo más que músculo ordinario, ¿no es cierto? Fíjense, ahora, miren acá, en dónde está inmunomarcado. Acá está el fantasma de la aurícula, el fantasma del ventrículo, porque no está inmunomarcado. Esto es un Van Gieson, ¿sí? Es la técnica que usó Taguara. No le pusimos eosina para que no se vean los puntos negros de los núcleos. Entonces es un Van Gieson, pero sin eosina. Entonces se ve de rosa el colágeno y de este color, otro color, naranja, amarillo, el músculo auricular y ventricular y el sistema de conducción. La genialidad de Taguara, no me canso de decirlo, es que él en 1890 y pico se dio cuenta de que esto que estoy rodeando era algo especial, y en 1986 se da cuenta cualquiera. Ahora, en el taco, miren esto. ¿Qué es esto? Esto es algo que a mí, en lo personal, me sorprendió mucho. Estos son tacos que hicimos nosotros acá en la Argentina. Yo tuve el honor de conocerlo al doctor Tramezzani y a sus mucha gente sumamente positiva. Y ellos ni siquiera me enseñaron a hacerlo, lo hacían por mí. Hacíamos la inmunocitoquímica del sistema de conducción, con anticuerpo antineofilamento y con melanin concentrating hormone. Y lo interesante es que se vio esto
que a mí me dio una pauta como para decir, ok, yo ya sé que esto es el as de His, que esta es la rama izquierda del as de His, fíjense que es finita, ¿no? Por eso cuando hablan de marcapasear la rama izquierda a mí me agarran ataques de risa, pero eso es para otro día. Entonces digo, si este es el as de His, que yo lo puedo disecar, esto también lo puedo disecar. Es un poco más finito, pero tiene que estar. Ahí lo tienen otra tinción, esto es una técnica mixta, en donde ustedes tienen la inmunomarcación por un lado y luego le ponen la histología, entonces la verdad que se ve maravillosamente bien. Dicho sea de paso, es una variedad izquierda de His, que es el 20%. Ahí tienen otra, se repite. Acá tienen un islote, algunos de los que son los causantes y culpables de generadores de la muerte súbita, algunos dicen que es, otros dicen que no es, pero eso viene para otro día. Entonces, nos volvemos acá. ¿Cómo hacemos que esto se vea? Entonces, al pobre de Benquebach, le damos crédito. Esta gente, en el 1900, al no tener Netflix, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Tinder, utilizaban mejor su tiempo. No lo sé, pero lo que ellos vieron y que yo me ocupé de destrozarlos durante décadas, ahora resulta que tienen razón. Digo yo, o sea, en general. Claro que estamos muy lejos de verlos así. Esta es una preparación en donde estamos viendo el istmo cabo-tricuspidio con sus zonas, el seno coronario, el tendón de Todaro, esta fosa oval es la fosa oval, la válvula tricúspide, y no vemos nada. Así tampoco, acá tenemos un preparado perfectamente formalizado con el endocardio, bien blanquito, hermoso, divino. Y después empezó gente muy en serio, como Damián Sánchez Quintana, a hacer preparaciones del istmo cabo-tricuspidio, que es por donde se realiza el corte del circuito para el aleteo y otras cosas. Este es el tendón de Todaro con la válvula de Eustaquio, la vena cava inferior, el seno coronario, algo que Sánchez Quintana, Cabrera en este caso está de primer autor, habla de la irregularidad del istmo cabo-tricuspidio, en donde apoyar un catéter para hacer una ablación resulta en algunas ocasiones insuficiente, lo cual le da un perfil anatómico serio a que, bueno, a veces no es que hicimos las cosas mal, sino que hay que volver a hacer la ablación para que quede bien. Entonces, esta es una forma más interesante. O, una vez que apareció el corazón número 94.626, la verdad que no me acuerdo cuál, este es el seno coronario, este es el seno coronario a la izquierda arriba de Sánchez Quintana, el seno coronario acá en esta fotografía, perdón. Este es el seno coronario, este es el seno coronario, tendón de Todaro, acá debería estar el nodo AB, donde está la palabra anterior, y acá les presento al nódulo auriculoventricular, el as de His. Lo transparente es el septum membranoso, esa fibra blanca es la rama derecha del as de His, este es el nodo AB, y les presento al input posterior del nodo AB, en pleno istmo cabo-tricuspidio. Para que nos ubiquemos un poco, estamos acá, en el piso de la aurícula derecha. Acá está la valva septal de la tricúspide, abajo a la izquierda. Estoy señalando en un corte ecocardiográfico clásico sobre el eje largo, un paraesternal, perdón, un subsifoideo, ventrículo izquierdo, septum interventricular, así que si este es el septum, y esto es grueso, y esto es fino, esta es la cavidad ventricular derecha, y si este es el septum, esta es la valva septal de la tricúspide, por lo tanto esto es aurícula derecha, y este es el seno coronario, estamos acá. Y acá estamos, seno coronario, nodo auriculoventricular, y la extensión posterior del nodo AB, que encima se bifurca, esto no está descrito. Lo que es interesante es que esta es la valva septal de la tricúspide,
es que es la primera demostración, este fue el primer corazón, la primera demostración morfológica de algo bastante más largo que se escapaba del nódulo auriculoventricular. Entonces, acá, no. Acá tenemos el haz de His y la extensión posterior del nodo. Fíjense cómo el istmo cabo tricuspidio es una estructura que está aislada del sistema de conducción. Hay una pequeña banda de músculo separada por colágeno. Difícil de creerme. Nuevamente, tremendo orificio de la vena cava, del trabajo de Sánchez Quintana, orificio de vena cava, válvula de Eustaquio con tendón de Todaro, acá tienen con los puntitos el tendón de Todaro, acá tienen el seno coronario, y esta estructura es el nodo AB. A la derecha lo ven ampliado. El haz de His, que va de acá a acá, la vía rápida y la vía lenta. Acá tienen uno de los circuitos, ¿sí? Del Flutter. Este es un catéter que de cava inferior va a la punta del BD. Este es un catéter que de cava superior va al seno coronario. Esta fosoval es la fosoval. Esta válvula es la válvula de Eustaquio. Entonces, vamos. Válvula de Eustaquio con el tendón de Todaro, seno coronario, tricúspide, nodo AB, haz de His. Está poco disecado porque la intención no es mostrar el sistema de conducción, sino mostrar la irrigación del nódulo auriculoventricular, que eso lo vamos a hablar otro día. ¿Qué es lo lindo de todo esto? Que nadie le da bola al colágeno, disculpen la expresión idiomática. Esta es la válvula tricúspide, es un corazón abierto a sus cavidades derechas, en donde volvamos a ver para orientarnos todas estas cuerdas tendinosas, son cuerdas tendinosas, la valva inferior, la septal y la anterior de la tricúspide, el anillo tricuspidio, y fíjense la lámina supravalvular, que es tejido colágeno, ¿sí? Y de grasa, cómo separa el miocardio auricular de trabajo de el denominado anillo tricuspidio. Sin embargo, acá ya no tenemos eso. ¿Por qué? Bueno, porque acá tenemos la vena cava inferior, el tendón de Todaro, en el círculo está el nodo AB. Entonces, fíjense cómo hay determinadas conexiones. Pero todo por ahora es un poco vago. Vamos a ver esto y me cuentan. Muy bien, entonces acá tenemos un catéter que viene de cava inferior, ante el ventrículo derecho. Un catéter que viene de cava superior. Tiramos, ahí vemos el seno coronario en toda su magnitud. El pilar de Rushka. La válvula tricúspide, reclinamos la válvula tricúspide y lo que vamos a encontrar es el haz de His envuelto en colágeno. Pero el haz de His, para transformarse luego en nodo AB, se hace profundo y para eso hay que disecar una capa auricular en donde ahí lo podemos ver en toda su magnitud. El nodo AB llega hasta acá y acá sigue. Este es el haz de His. Este es el nodo AB, inclusive con su extensión posterior. Es importante recalcar esta banda de miocardio auricular que lo cubre y para que vean la relación con el seno coronario. Es por eso, si pueden apagar todos el audio, por favor.
Es por eso que cuando se canula el seno coronario, y hay que, si uno desea fijarlo con un punto, el punto tiene que ir posterior y no anterior, porque uno le puede dar a la extensión posterior del nodo AB, o en algunas variedades al nodo AB mixto. Y después cuando uno hace un reemplazo de válvula tricúspide, también debe tener determinada precaución. Son capas de células, no mucho más que esto, disecadas con microscopio, porque en histología se ven muy bien. Acá es más interesante que lo puedan dar con catéteres para tener una mejor orientación. Bueno, siempre mostrar videos convence un poco más. Acá vamos a mostrar algo de la vía rápida o input anterior del nódulo auriculoventricular. Lo que están viendo arriba y a la izquierda es un corazón humano en donde miren esto que parecen cuerdas tendinosas, son cuerdas tendinosas, por lo tanto es el lado, les digo que es el lado derecho del corazón, esta es la válvula tricúspide, la valva anterior, este es el pilar de Luschka, que recibe cuerdas de la valva anterior únicamente. Es un parámetro quirúrgico fabuloso, porque uno busca el Luschka cuando tiene que hacer algún procedimiento a través de la aurícula derecha y ubica bien dónde está y cuál es la valva. Esta es la valva septal, apoyada sobre el aspecto ventricular muscular, visto desde el lado derecho, y si esta es la inserción de la tricúspide, de acá para acá, aurícula. Esta parte del septum, que es muy delgada y casi transparente, es el septum membranoso, y a caballo, entre el septum muscular y el componente membranoso, tenemos el nódulo aurículo, el haz de His. Acá lo vemos con aumento. El septum membranoso, el haz de His, envuelto en colágeno, como todo cable eléctrico. Y acá está cortado, no a propósito, por bruto nomás, la vía rápida del nodo AB. Ahí la tiene, cortadita. Y desde la crista terminalis, lo que podemos ver es lo siguiente. Este es un corazón humano, visto el aspecto de las cavidades derechas, abiertas las mismas de una forma particular, abierto desde los músculos pectíneos. El corte tradicional en W nos quitó un montón de vista a los anatomistas. Nuevamente tenemos la válvula tricúspide en toda su extensión. Esto, que algunos dicen que es la vena del nódulo sinusal, yo no lo creo, pero no viene al caso. Y esta es la crista terminalis. Y miren qué es lo que vemos. Esta es la cava inferior. Nosotros estamos viendo fibras, ¿sí?, que aparentemente dice Papés que describió, pero nunca pudo disecar bien los planos. Fíjense que se ve pero realmente muy bien. Realmente se ven muy, muy bien. Yo no dije que sean haces internodales, que quede muy claro. Fíjense este límite bien definido entre la crista terminal, y ya sabemos qué es lo que tiene, y estas fibras auriculares de la vena cava superior, que también describió Benkebach en su momento, pero que tienen cierta aislación o no. Recuerden cuando empezamos a charlar que hay artículos del 2013 que todavía andan trabajando en esto. Fíjense cómo hay no una discreta, sino una clara separación en fibras que salen de la crista terminalis y que tienen un determinado trayecto auricular, que no les vamos a contar, tal vez le contemos dentro de 1 o 25 años, pues estamos trabajando mucho con la gente del laboratorio en esto. Entonces ustedes tienen acá la unión cabo-atrial cerca de la crista terminalis en todo su esplendor, que nos diferencia lo que es el componente auricular de lo que era el seno venoso, y estos tremendamente identificables y discretos haces que salen de acá y ya veremos a dónde se dirigen.
Espero haber sido claro con la ambigüedad con la que estoy hablando. ¿A quién le debemos esto? ¿No? Esta es la válvula de Eustaquio, la vena cava inferior, este haz que se bifurca, que rodea por completo la cava inferior y que se mete en la base de la válvula de Eustaquio, envuelto en colágeno, y lamentablemente no demostramos que llegue al nodo AB, tal vez por brutos y rompimos todo, tal vez porque necesitamos hacer 100 corazones más. Pero el tema es que durante los últimos años nos estuvimos equivocando no en el material, sino en el método. Este es Kayserlingh, discípulo de Virchow, y hace ya unos años que estamos trabajando con corazones con líquido de Kayserlingh y otros con solución fisiológica hipertónica. Y la verdad que la calidad con la cual se conserva es completamente diferente al formol convencional, la coloración es diferente, la textura, la forma de disecar. Cuando quieran venir al laboratorio, es la casa de todos ustedes. Les muestro, les doy la fórmula de Kayserlingh, que no está en todos lados, porque siempre hay algún tema diferente. La que más se adaptó, por lo menos a los corazones, la encontré en el libro de Belú, original, y realmente fue de mucha utilidad. Realmente fue de mucha utilidad y es por eso que podemos trabajar con menos dudas, porque si hacemos un repaso rápido, creo que es un poco diferente ver esto a esto. Es un poquito diferente. Arriba, a la derecha, están viendo un corazón humano, visto el aspecto derecho de la cara inferior, en donde tienen arriba transiluminado con una fibra óptica, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que por las características de su espesor parietal es más opaco a la luz. La lámina supravalvular y este conjunto de fibras que describió muy bien Domingo Liotta, hijo, en una tesis de doctorado de él, magnífica, fabulosa, que les recomiendo leerla. Nosotros lo hemos visto y hemos visto alguna que otra cosa más también. Esta disección la hizo Ezequiel Levalle, y les cuento un secreto. Esto es un trapo de piso, si no quieren mojarse con el preparado, que siempre algo de agua y formol o algo de líquido de Kayserlingh o lo que fuera tiene, o le ponen esto o una valerina, pero no lo apoyen sobre el telgopor porque se van a mojar. Ahí lo que tenemos es el seno coronario, la parte muscular, y ahí tienen los haces. Fíjense cómo yo les había mostrado unas fibras que hacían un recorrido y que no sabíamos por dónde andaban, terminan conectándose con el seno coronario. Esto es anatomía macroscópica, el seno coronario, por supuesto, muscular, ¿no? Eso lo vamos a hablar después, pero fíjense cómo por transparencia se ve claramente un conjunto de fibras musculares que van al seno coronario. Y hay esta, por ejemplo, toca el seno y sigue derecho. Esto lo hemos hecho ya en algunos corazones, nos faltan muchísimos más, como para decir las cosas en forma seria, pero como digo yo, como estas son charlas de anatomía, esa es la idea. Ahí tienen una transiluminación, en donde se ve el bloqueo que genera este colágeno y alguna de las comunicaciones. ¿Qué es lo que hicimos también? Esto lo hicimos en México, en la UNAM, hace muchos años, no tantos, pero hace unos cuantos. Hicimos histología de estos, insisto, está muy feo poner as internodal, porque en ningún momento demostré que lleguen al nódulo sinusal. Vamos a llamarlo prolongación posterior del nodo AB, o conjunto de fibras bonitas. Fíjense
como son, o casualidad, más pálidas que el miocardio común de trabajo, más pequeñas y están aisladas por colágeno. No puedo decirles qué es, lo único que les digo es que tiene alguna de las características histológicas de lo deseable para 1910 y para hoy día también. Lamentablemente no pudimos llegar al nódulo sinusal, pero bueno, es cuestión de seguir insistiendo. Muy bien. Creo que por ahora, cualquier duda, por supuesto, tienen habilitados los micrófonos. Está el profesor Bianchi, hay mucha gente cuya opinión sería más que muy valorada. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, los escucho. A Homero le debo, al profesor Homero Bianchi le debo decenas de corazones que me dio cuando él era director del Museo Naón, y que tuvimos la inteligencia de congelarlos. Entonces, uno los puede trabajar a medida que uno va pudiendo, y es por eso que le pudimos hacer el Kaiserlin a muchos. Y es por eso que tenemos esta, no quiero decir calidad de, sino esta forma diferente de disecarlos, ¿no? Así que, Homero, gracias públicamente. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo, Gustavo, que fue una muy buena presentación, como siempre. Y me acuerdo cuando vos hablabas de la época de disecar las hernias, que se hablaba de estos haces y demás, y yo te decía que no existían. Pero bueno, me estás pinchando el globo. Lo estás pinchando, todavía no lo pinchaste. No sé, Charlie, no sé, porque en honor a la verdad, vos ves muchos trabajos, sobre todo de microtomografía computada, ¿no? Pero si arrancás por el nódulo sinusal, que cada año de vida que pasa gana más colágeno, cada vez lo diferenciás peor. No tenés una anatomía macromesoscópica que demuestre que realmente hay una conexión física entre un lado y el otro. Se habla también de la conducción anisotrópica, ¿no? O sea que una vez que el nódulo sinusal dispara, la conducción es de 10 a 20 veces más rápida por las fibras que tienen orientación similar, independientemente de que estén aisladas por colágeno o no. Es como que vos tengas una pista de hielo gigantesca, que podés ir por todos lados, pero hay un lugar en donde te ponen un carrito y 40 perros. Entonces va a ir por ahí. Pero básicamente es una enorme pista de hielo. Para mí son excusas porque todavía no estudiamos bien el tema. Es el optimismo de uno. A mí me quedarán unos 100, 150 años para ver de qué se trata. Pero creo que hay que insistir, porque como decía Harvey, no se puede hablar de fisiología hasta no tener todos los puntos de la macroscopía y de la morfología resueltos, ¿no? Claro. Mira, Gustavo, por culpa de Brenda, que está ahí cerca, y de algunos más, toda la vida dije que el tabique recto vaginal no existía, y hoy te puedo mostrar las fotos en fetos y en adultos, cadáveres formalizados. En fin, quiere decir que sería una más de las tantas cosas que cambié en la vida. Así que te espero para que me hagas cambiar una más. Sí, yo también me espero, para ver si cambio. Porque por ahora... Apurate, porque a mí no me quedan 150 años. Muy bien. Bueno, con esto damos por finalizado la charla y esperemos vernos el lunes que viene. Gracias a todos. Chao, Gustavo. Chao, gracias. Saludos a todos. Gracias, Chao, muy Gustavo, bueno. genial. Chao, Andy. Genial como siempre. Gracias.